Dios te bendiga y bienvenido al día 351 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy vamos a estar iniciando a leer el primer libro de Pedro, capítulo 1 al capítulo 2 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poco sobre el libro de Pedro. Este libro fue escrito por el apóstol Pedro, alrededor del año 62 al año 64 después de Cristo. Y está dirigida a creyentes que vivían dispersos en varias regiones de Asia Menor. Muchos de ellos enfrentaban rechazo social, persecución por causa de su fe en Jesucristo. Así que Pedro les escribe para animarles, para fortalecerles y exhortarles a esos creyentes a permanecer fieles, recordándoles su identidad como pueblo escogido de Dios. Esta carta fue escrita para fortalecer la fe de los creyentes en medio del sufrimiento y exhortarlos a vivir en santidad, en amor y esperanza, siguiendo el ejemplo de Cristo. Aleluya. Así que el libro tiene 5 capítulos. En el primer capítulo, Pedro nos escribe, nos habla de la esperanza viva y el llamado a la santidad. En el capítulo 2 al 3, Pedro habla sobre la vida cristiana en la sociedad, la familia y la comunidad. Y en el capítulo 4 al 5 habla sobre el sufrimiento por Cristo, el servicio, aleluya, y exhorta a él a la iglesia, ¿verdad? Así que Primera de Pedro, o epístola de Pedro, nos recuerda que el sufrimiento no es señal de abandono, sino una oportunidad para reflejar a Cristo, y nos anima a vivir con una esperanza firme, sabiendo que nuestra herencia eterna está segura en Él. Aleluya. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7 dice: aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser afligidos en diversas pruebas, su fe resulta en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Así que vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por estas cartas, Señor, que estos hombres de Dios dejaron, Señor, para nosotros, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, Señor. Pido que tú seas, Señor, el día de hoy hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor, como solo tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro,
Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se referiría el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo que de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere. Quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Primera de Pedro capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran
honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es. Ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos o razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Aleluya. Así que hemos iniciado el primer libro de Pedro, leyendo capítulo 1 al capítulo 2. Y en el capítulo 1 vemos que Pedro recuerda que hemos sido escogidos por Dios y nacidos de nuevo por medio de Jesucristo. En el verso 3 dice, Dios nos hizo nacer de nuevo. Y tenemos una esperanza viva. Nuestra esperanza está anclada en la resurrección de Cristo y en una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Aleluya, que fue dada por medio de Dios y del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aunque enfrentamos pruebas, nos habla aquí Pedro, nos enseña que estas pruebas, estas circunstancias, estas cosas que pueden llegar a nuestras vidas, de la misma forma que Santiago nos exhortaba, estas refinan nuestra fe, porque producen en nosotros perseverancia, aleluya,
para la gloria de Dios. La salvación que ahora disfrutamos, nos dice Pedro, que fue anunciada por los profetas y fue revelada plenamente en Cristo. Aleluya. Es por medio de Jesucristo que vemos hoy el cumplimiento de esta salvación en nuestras vidas, nos dice Pedro. No esperamos a nadie más, no hay ningún otro Mesías, no hay ningún otro Jesús, no era un profeta más. En Jesucristo tenemos esta salvación que fue anunciada de años y años atrás, aleluya, y que ahora ha dado su cumplimiento en Jesucristo. Y por eso Pedro exhorta: sean santos en todo lo que hagan, porque fuimos rescatados no con cosas pasajeras, sino con la preciosa sangre de Cristo. No es cualquier cosa. Y habiendo nacido de nuevo por la palabra viva de Dios, somos llamados a amarnos sinceramente unos a otros. Aleluya. Y en el capítulo 2 vemos que Pedro anima a que debemos de dejar atrás todas aquellas actitudes que dañan a nuestros prójimos y a la comunión con Dios. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y el chisme. Y nos exhorta a que debemos de madurar, de crecer espiritualmente al alimentarnos de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la palabra. Y Pedro nos presenta aquí a Cristo como la piedra viva que fue rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Aleluya. Y al acercarnos a Él, también nosotros somos edificados como piedras vivas en una casa espiritual. Y Pedro declara diciendo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. Aleluya. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para reflejar su gloria con nuestra manera de vivir. Como extranjeros en este mundo, debemos mantener una conducta, nos llama Pedro a tener una conducta honorable, evitando así los deseos que combaten contra el alma. Nos dice en el verso 11 al 12, para que otros glorifiquen a Dios al ver nuestra forma de vivir, nuestras buenas acciones, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pedro señala que Cristo es nuestro ejemplo en el sufrimiento. En el verso 21 dice: Cristo sufrió por ustedes y les dejó un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no respondió con insultos ni amenazas, sino que confió en Dios y cargó nuestros pecados en la cruz para que podamos entonces vivir en justicia. Aleluya. Así que Pedro nos recuerda que tenemos una esperanza viva, aún en medio del sufrimiento, aunque estemos pasando nosotros cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida. Tenemos una esperanza y esa es Cristo. Las pruebas fortalecen nuestra fe, porque es allí donde nosotros conocemos a Dios profundamente y vivamente, por decirlo así. Por lo cual, como tenemos una esperanza que está en Cristo, Dios nos llama a vivir en santidad, porque le pertenecemos a Él y Él es santo. Nuestra identidad en Cristo debe de definir nuestra conducta.
Somos el pueblo escogido de Dios para reflejar la luz de Dios. Aleluya. Y no tenemos mayor ejemplo que Cristo, que Jesucristo, que honró al Padre y que respondió al sufrimiento con gracia. Así que nuestra esperanza cristiana no ignora el dolor, pero tenemos la certeza y la seguridad de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Aleluya, porque Él ya venció. Aleluya, así que espero que esta palabra te haya edificado, te haya instado a que podamos caminar, aleluya, como soldados de Jesucristo, como soldados de Dios, cada día, tomando nuestra cruz, viviendo una vida que glorifique el nombre de Dios y que exalte el nombre de Dios a través de nosotros. Aleluya, así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.